Czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu y wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze Una persona que marcó la historia, poniendo al mundo en jaque bajo el régimen nazi. Una persona que no era nadie y pasó a hacerlo todo junto a un equipo convencido de que el mal era el bien. Protagonista de múltiples películas, videos y documentales, estudiado por millones de personas durante décadas. Algunos lo llaman loco, genio, dictador o genocida. Una persona que demostró el lado más oscuro del ser humano. Por eso vamos a repasar la vida de este personaje histórico tan interesante y vamos a intentar entender, si es que se puede, por qué pensaba de esa manera y cuáles fueron sus motivaciones para cometer genocidios. Pero antes, quiero contarte la vida de una persona poco mencionada pero que sin dudas es sumamente importante. Él es Alois Schicklgruber, nacido el 7 de junio de 1837 en el pequeño pueblo de Strons, en el distrito de Westerwälder. Su madre era María Anna Schicklgruber y su padre, bueno, es un completo desconocido, nunca se supo quién fue. Por eso, Alois fue registrado como hijo ilegítimo usando el apellido de su madre. En aquella época, ser hijo ilegítimo de alguna manera te marcaba con un estigma social. Además, la falta de un padre reconocido limitaba mucho a las familias para acceder a ayudas financieras y sociales. Y si a eso le sumamos que la madre de Alois era campesina, no quedan dudas de que su infancia estuvo sumergida en la auténtica pobreza, lo que derivó en una dura niñez para el pequeño Alois. Y su educación tampoco mejoraba mucho, terminando el primario básico, donde solo pudo aprender a leer y escribir. A los 13 años es enviado a Viena, capital de Austria, donde fue aprendiz de zapatero. Con el tiempo se dio cuenta de que dicho oficio no iba a darle buenas oportunidades, por lo que a los 18 años se unió al servicio civil como funcionario de aduanas, donde consiguió un puesto que le daba estabilidad económica. Como pueden ver, la vida de este tal Alois Schicklgruber fue difícil, aunque seguro te estés preguntando por qué te estoy hablando de esta persona. Bueno, Alois con 39 años solicitó un cambio de apellido para tener el de su padrastro. Así podría tener un nombre más respetado adquiriendo ciertos beneficios, quitándole estigmas del apellido de su madre. De esta forma es como Alois Schicklgruber dejó de llamarse así para pasar a ser Alois Hitler. Sí, todo este tiempo te estuve hablando del padre del mismísimo Adolf Hitler, nacido el 20 de abril de 1889 en Braun am Inn, una pequeña localidad en la frontera entre Austria y Alemania. Adolf Hitler era uno de los tantos hijos que tuvo Alois con su esposa, madre de Adolf, Clara Pons, pero esta no había sido el único amor de Alois. Antes se había casado 2 veces, había tenido 2 hijos, pero lamentablemente quedó viudo en 1883 y 1884. El matrimonio con Clara Pons fue el más longevo, teniendo 6 hijos, entre ellos el protagonista de esta historia. Tristemente, 4 de ellos murieron en la infancia, siendo Paula y Adolf Hitler los únicos que sobrevivieron. Pero, ¿cómo fue su infancia? Bueno, por lo que sabemos de su padre, la familia de Adolf era clase media, quienes tenían la posibilidad de brindarle a su hijo una vida donde lo material no fuese un problema. Adolf estudió en Volksschule, su escuela primaria en Fischland. Por lo que sabemos, era un alumno regular, le iba bien en historia y arte. Sus profesores decían que era inteligente, pero poco dispuesto a seguir las reglas y aplicar su potencial académico. En 1898, la familia se mudó a Linz, donde Adolf asistiría a la escuela secundaria Realschule. Su rendimiento académico no mejoró. Sus intereses por las materias de la secundaria, excepto historia y arte, hicieron que repitiera un año y que en 1905, a los 16 años, abandone la escuela secundaria. Y si bien le fue mal en sus estudios, en sus casas las cosas eran peor. Su padre era un hombre autoritario y disciplinado, con un carácter muy fuerte. Él quería que la carrera de Adolf sea en el servicio civil, pero la respuesta que recibía era enfocada en las artes, lo que hacía enojar a Alois, teniendo fuertes discusiones y desarrollando una muy mala relación entre padre e hijo. Pero el contraste de su padre a su madre era notable. Ella era una mujer protectora, quien le dio amor cuando nadie se lo daba. Ella lo protegía de su padre, por lo que se dice que la relación con su madre fue de las pocas relaciones emocionales profundas que tuvo Adolf Hitler en toda su vida. Mientras que su hermana, bueno, no fueron muy cercanos y además Paula decidió mantener su vida en privado. Por otro lado, sus amistades durante la infancia fueron algo complicadas. Su carácter y personalidad no favorecían la formación de muchas amistades cercanas y duraderas, pero sí logró consolidar algunas, como con August Kubisek. Se conocieron en Linz y compartían un profundo interés por la música y la ópera, especialmente por las obras de Richard Wagner. Lamentablemente, esta amistad no duró mucho y se terminó distanciando en el futuro.
Como pueden ver, Adolf tuvo una infancia dura, una persona que no recibió el cariño que un niño merece, más bien recibía palizas, insultos y un desprecio constante por parte de su padre. Esto marcó su infancia, siendo solo su madre quien lo amaba realmente. Sus maestros y compañeros tampoco lo hacían sentir incluido ni bienvenido en ciertos grupos debido a su personalidad, su carácter y desinterés. Lo único que sí llamaba su interés desde una temprana fue el arte. Interesado en el dibujo y la pintura, su conocimiento y vocación quedaron sujetas a las obras de los artistas de la época. Parecía que su único propósito era ser pintor. Las obras que estás viendo ahora fueron hechas por Adolf Hitler. ...3 de enero de 1903 muere Alois Hitler y la familia quedó debilitada en términos económicos y fue Clara, madre de Adolf, quien asumió la responsabilidad económica de la familia. En los próximos años, Adolf Hitler siguió leyendo y dibujando. Su sueño: entrar en la Escuela de Bellas Artes de Viena. En 1907, Adolf se muda a Viena con el único objetivo de entrar a la Escuela de Arte. Como ya deben saber, es rechazado. Parecía que el destino conspiraba contra un joven que solo tenía un sueño, pero cuando todo parecía que no podía ir a peor, la vida da su último golpe, llevándose a la única persona que amaba, su madre. Al próximo año intenta ser aceptado nuevamente, pero es rechazado una vez más. Solo, pobre, frustrado y con un sueño sin cumplir, Adolf Hitler vivió durante 5 años en la pobreza, con trabajos casuales y vendiendo algunas de sus obras para poder sobrevivir. Pero seguro te estás preguntando, ¿era Adolf un buen pintor? Y lo que dicen la mayoría de pintores profesionales, no era un buen pintor. Presentaba carencias en perspectiva, iluminación y escenarios vacíos. Estos errores básicos de pintura se deben a que Hitler no tuvo clases especializadas de arte, no tuvo un profesor que lo forme y le corrija estos típicos errores. Tal vez si Alois apoyaba a su hijo a perseguir sus aspiraciones en vez de castigarlo y menospreciarlo, hoy la historia sería muy diferente. Si desde chico pulía su arte, hubiese entrado a la academia, y si él usaba su pasión y obsesión que terminó usando años después para el mal, tal vez a día de hoy el nombre de Adolf Hitler sería recordado como el de un buen pintor. Lamentablemente, Alois fue una de las tantas variantes que terminó llevando a que Adolf Hitler sea quien fue, pero conociendo la vida de Alois, es complicado pensar que él pudo haber actuado de otra manera. La vida y las circunstancias lo llevaron a ser un hombre frío y violento. En 1913, Adolf se muda a Múnich, Alemania. Se cree que para evitar ser reclutado para el servicio militar del ejército austrohúngaro. Una vez en Alemania, siguió vendiendo sus pinturas, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Un aura de emoción y euforia hicieron que saliste como voluntario para pelear en apoyo a Alemania, ya que él era un profundo nacionalista alemán y vio la guerra como una oportunidad para demostrar su lealtad y devoción por Alemania. Finalmente, fue aceptado como voluntario en el 16º Regimiento de Reserva Bávaro de Infantería, también conocido como Regimiento List. En agosto de 1914 se presentó en caserna del regimiento en Múnich y fue admitido rápidamente. La primera batalla donde participó fue en Ypres. En octubre de 1914, su regimiento sufrió varias bajas, siendo Adolf uno de los pocos supervivientes. Esto le hizo ver que en la guerra todos eran iguales a él, dándole un sentimiento de camaradería y pertenencia que nunca antes había sentido. Tiempo después, es denominado mensajero entre líneas, algo muy peligroso, donde fue herido 2 veces. Su primera herida fue en octubre de 1916, cuando fue herido en la pierna durante la batalla de Somme, pero pudo recuperarse y seguir luchando. Después fue herido por gas mostaza, quedando temporalmente ciego, pero para cuando pudo recuperarse, la guerra ya había terminado. Es más, el mismo Hitler contó que un soldado británico le perdonó la vida. Por lo que se sabe, Adolf estaba desarmado, encontrándose cara a cara con un enemigo, que lamentablemente tuvo compasión por él. Gracias a las acciones de valentía de Adolf es que obtuvo varias condecoraciones, incluyendo la Cruz de Hierro de primera clase en 1918, algo muy raro para un simple cabo. La rendición alemana hizo enojar a los soldados y nacionalistas alemanes, denominando este acto como Teutoschießlegende, o en español, puñalada por la espalda, y fue algo que se esparció rápidamente entre militares y nacionalistas alemanes, culpando a los políticos, comunistas y judíos por la rendición alemana. Hitler odiaba profundamente a la República de Weimar, consideraba a los líderes de la República como responsables de la rendición y humillaciones impuestas a Alemania por el Tratado de Versalles, y es que el tratado firmado en 1919 era visto por Hitler como una humillación injusta y una fuente de sufrimiento para el pueblo alemán.
y es que al haber fracasado tantas veces, el resentimiento y la locura consumieron por completo a Hitler, culpando a los judíos por las humillaciones, promoviendo una ideología profundamente antisemita, junto a la idea de revivir y vengar a Alemania. Después de la Gran Guerra, Adolf empezó a trabajar para el ejército alemán, en el departamento de inteligencia, espiando a los grupos políticos emergentes de Múnich, donde se encontraba el Partido Obrero Alemán. En septiembre de 1919, Hitler fue a un bar de Múnich, donde estaba el Partido Alemán. Es ahí donde queda fascinado con las ideas nacionalistas y antisemitas del partido. Cada vez era más recurrente ver a Hitler en las reuniones del partido, y en una ocasión uno de los oradores no pudo asistir. Es acá donde Anton Drexler le dice a Hitler que hable y todos se quedan asombrados por su capacidad para la oratoria. Esto lo convirtió en el nuevo predicador del partido. Todo su entusiasmo, su odio y pasión hacía que la gente se quedara impactada por sus discursos. Hitler empezó a hablar cada vez más, con más elaboración y más contundencia, lo que terminó atrayendo a muchísimos más miembros al partido. Ya para 1921 ya era el líder del partido, y en noviembre de 1923 llegaría un momento que cambiaría la historia. Conocido como el Punch de Múnich, Alemania estaba devastada por la hiperinflación, las crisis inundaban las calles de amargura e inestabilidad política. Además, el éxito del fascista Mussolini, quien había llevado una marcha por Roma en 1922, consiguiendo el poder, despertó Hitler un deseo por la cima política. Se alió con Erich Ludendorff, quien le daría apoyo y legitimidad al golpe de estado que estuvo planeando. Finalmente, el 8 de noviembre de 1923, una inmensa reunión de oficiales bávaros y empresarios que estaban en la cervecería Burger auf Keller en Múnich, mientras disfrutaban de su cerveza, entró Hitler, disparó al techo 2 veces y en nombre de la revolución nacional que imponía el fin del gobierno bávaro y nacional, se anunciaba este golpe de estado. Todo parecía muy bien hasta la llegada de las autoridades, donde hubo una pequeña disputa, pero al otro día, mientras los nazis marchaban al centro de Múnich, fueron sorprendidos por la policía. Ahí mismo hubo una batalla campal, donde murieron 16 nazis y 4 policías. Hitler quedó bajo arresto, acusado de traición, condenado a 5 años de prisión, donde solo cumplió 9 meses de cárcel. Ahí mismo aprovechó para leer montones de libros donde pudo nutrirse políticamente, donde él mismo lo define como mi universidad, además de reflexionar sobre su futuro. También aprovechó para impulsar sus ideas, ganando muchísima popularidad escribiendo su famoso libro Mein Kampf, Mi lucha. El libro era una manera clara de explicar quién era, cómo pensaba, demostrándose como la persona correcta para liderar la nación alemana, además de hacerse ver como un mártir, alguien que se había sacrificado por la nación, alguien que iba a defender hasta la muerte sus convicciones. Después de su liberación en 1924, Hitler entendió que el camino hacia la victoria tenía que ser por medios legales, abandonó la idea de tomar el poder por la fuerza, decidió reorganizar el partido nazi, se enfocó en construir una estructura más disciplinada y centralizada, con él como líder absoluto. Esta reorganización incluyó la creación de las SA y las SS. Las SA se encargaban de proteger las reuniones del partido nazi e intimidar a los opositores políticos, junto a una fuerza paramilitar que fue clave utilizando la violencia y la intimidación para consolidar el poder del partido nazi, mientras que las SS comenzaron como una unidad de élite para proteger personalmente a Hitler, quien usaba sus capacidades de oratoria junto a su carisma para difundir sus ideas nacionalistas y antisemitas. Además, organizaba reuniones masivas que ayudaron a ganar cada vez más apoyo político, mientras que Joseph Goebbels se convirtió en el ministro de propaganda, un ente clave en el partido nazi, usando todos los medios que estaban a su alcance para manipular la opinión pública. Años después ocurriría una crisis de la que todavía se habla, una crisis que sacudió al mundo entero, Alemania incluida, pero a su vez sirviendo como anillo al dedo para la propaganda nazi. La Gran Depresión en 1929 devastó la economía alemana, elevando los niveles de desempleo y descontento social. Hitler y el partido aprovecharon este momento para culpar a los judíos, comunistas y el Tratado de Versalles por los problemas en Alemania. El plan era poder avivar el fuego, conseguir canalizar el enojo alemán a través de las explicaciones que le convenían al nazismo, usando los discursos de Hitler para crear una realidad paralela que impulse los objetivos expansionistas, usar a la gente para consolidar su poder. En las elecciones de 1930, el partido nazi se convirtió en el segundo más grande del Reichstag, que en función sería el Parlamento alemán. En el 32 se presentó en las elecciones presidenciales donde perdió contra el presidente Paul von Hindenburg, pero a su vez demostró ser un fuerte candidato, algo que le dio más apoyo en las elecciones parlamentarias de julio del mismo año. El partido nazi se convirtió en el partido más grande del Reichstag, aunque sin la mayoría absoluta, pero las constantes crisis políticas y la incapacidad de formar un gobierno estable aumentaron la presión sobre el presidente Hindenburg para encontrar una solución óptima. El 30 de enero del 33, bajo la presión de asesores y conservadores que creían que podrían controlar a Hitler, el presidente Hindenburg lo nombró canciller de Alemania, probablemente uno de los eventos más trascendentales de la historia. Hitler aprovechó esta oportunidad única para consolidar su poder, y aunque el nazismo llegó por medios legales, el 27 de febrero de 1933 el Reichstag se prendió fuego.
aunque no se sabe bien cómo pasó. Hitler usó su inteligencia y le hizo firmar un decreto a Hindenburg, donde se suspendían las libertades civiles y permitía arrestos sin justificación, dando así un paso crucial hacia la dictadura. En marzo, el Reichstag aprobó la ley de habilitación, dándole a Hitler poderes dictatoriales. La ley le permitía al gobierno emitir leyes sin la aprobación del Parlamento. Los partidos políticos rivales fueron disueltos y muchos de sus líderes fueron arrestados o exiliados. El autoritarismo estaba llegando a Alemania. Para junio del 34, Hitler ordenó la Noche de los Cuchillos Largos, una purga interna del partido nazi en la que muchos líderes de la SA, incluido Ernst Röhm, fueron asesinados. Las SA, bajo el liderazgo de Röhm, habían crecido en poder e influencia, siendo una de las pocas amenazas que tenía Hitler. Según el historiador Ian Kershaw, la purga fue una señal clara de que Hitler no toleraría ninguna oposición interna dentro de su propio movimiento. El 2 de agosto de 1934, el presidente Hindenburg murió. Hitler aprovechó fusionando los cargos de presidente y canciller, y se declaró a él mismo como Führer, líder de Alemania. El plan de Hitler estaba saliendo a la perfección. Líder absoluto de Alemania, un pueblo que había sufrido y estaba dispuesto a buscar revancha. Solo quedaba expandirse. Richard Evans dijo: la toma de poder de Hitler fue un proceso que combinó legalidad y violencia, manipulación política y represión. Con esto, el totalitarismo estaba a la orden del día. Los colegios alemanes estaban plagados de ideología nazi. La idea era que sirvieran al Tercer Reich. La imponente propaganda nazi dirigida por Joseph Goebbels modeló la opinión pública, controlando la radio y el cine para ir penetrando en las mentes alemanas. Goebbels dijo: una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. En septiembre de 1935, las leyes de Nuremberg fueron promulgadas, formalizando el antisemitismo del régimen. A partir de ahora, los judíos eran despojados. Este fue el paso previo al Holocausto. El siguiente paso en la lista nazi era el rearme, para impulsar su influencia y poderío cuyo Tratado de Versalles prohibía. Pero no importaba, en marzo del 36 Hitler empezó a rearmar Alemania. Ante esta actitud desafiante, las potencias decidieron no intervenir. La política exterior de Hitler buscaba la expansión territorial para Alemania. En el 38 anexaron a Austria sin casi resistencia, y en la conferencia de Múnich obtuvo la cesión de Sudetes de Checoslovaquia, mediante un acuerdo con Gran Bretaña, Francia e Italia. Este acuerdo, visto inicialmente como pacífico, demostró la táctica de Hitler de usar la amenaza de guerra para obtener concesiones sin conflicto militar. Ante estos hechos claramente amenazantes, las demás potencias estuvieron preparándose para una guerra a gran escala. A su vez, en Alemania se dio la noche de los cristales rotos, donde en toda Alemania y Austria la gente salió a destruir las propiedades judías, comenzando así con el genocidio. Al mismo tiempo, Hitler continuaba con su preparación para la guerra. Firmaron el Pacto de Acero con Italia y el Pacto Molotov con la Unión Soviética. Dicho pacto acordaba no solo la no agresión entre ambos estados, sino que también tenía un apartado secreto para dividir Polonia y territorios de Europa del Este. Hitler estaba decidido a expandir el Tercer Reich. La anexión de Checoslovaquia en marzo del 39 fue otro paso importante, pero sin duda Polonia se convirtió en su próximo objetivo. El 1 de septiembre, Alemania invadió Polonia, usando la táctica de guerra relámpago, que combinaba fuerzas móviles y fuego concentrado para sorprender y ganar muy rápido las batallas. Dicha invasión fue la gota que derramó el vaso. 2 días después de la invasión, Gran Bretaña y Francia le declaran la guerra a Alemania, algo que Hitler esperaba. Por eso se estuvo preparando durante tantos años, adoctrinando, lavando cerebros y convenciendo a su población de que Alemania sería grande otra vez. Bueno, no voy a resumir ni hablar mucho sobre la Segunda Guerra Mundial, más bien va a ser una breve explicación de cómo vivía Hitler el conflicto y cómo todo fue empeorando. En la primavera de 1940, Hitler lanzó una ofensiva contra Dinamarca y Noruega, seguida por la invasión a los Países Bajos, Bélgica y Francia. La caída de Francia en junio de 1940 fue algo muy especial para Hitler, demostrando que era un gran estratega militar. La firma del armisticio en Compiègne, el mismo vagón de tren donde Alemania había sido humillada en 1918, fue un momento simbólico de venganza para Hitler, lo que él mismo describe como una justa revancha. El 22 de junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, que sería la invasión a la Unión Soviética. Este fue el mayor despliegue militar de la historia. Al principio la campaña fue exitosa, con avances rápidos y la captura de grandes territorios. Pero el avance alemán se detuvo con la llegada del invierno y una fuerte resistencia soviética. La batalla de Moscú en diciembre del 41 le dobló la apuesta a Hitler. Por primera vez las fuerzas alemanas estaban perdiendo. Hitler, que hasta ese entonces tenía un buen desempeño militar, empezó a tomar decisiones cada vez más irracionales, subestimando al enemigo y negándose a autorizar retiradas tácticas. Y es acá cuando Hitler se pone cada vez más paranoico y se volvió muy desconfiado de sus propios generales. Creía tanto en él que
a menudo ignoraba el consejo militar experto, teniendo cruces con altos mandos, pero él decía: soy invencible porque no conozco el miedo. Esto le trajo mucho estrés, pasando cada vez más tiempo en su búnker, rodeado de un círculo cada vez más pequeño de asesores leales. Sus discursos eran cada vez más incoherentes, siendo muy desconfiado. Y la derrota en la batalla de Stalingrado en febrero de 1943 fue un golpe devastador para Hitler y desmoralizó a los alemanes. La pérdida de todo el sexto ejército marcó un punto del que no se pudo volver. Y otra fuerte derrota fue el desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944, que abrió un segundo frente en Europa Occidental. Con esto era cuestión de tiempo para que el Tercer Reich caiga. París fue liberada y Hitler ya no escuchaba a nadie, no quería aceptar que había fracasado otra vez. Toda su vida se habían tratado de fracasos, desde su tiempo como un joven pintor hasta como líder de una de las más grandes fuerzas de su época. Hitler no solo no quería, sino que no podía aceptar otra derrota. Después del desembarco, Hitler sufrió un atentado el 20 de julio de 1944, conocido como la Operación Valkyria. Un grupo de oficiales alemanes intentaron matar a Hitler con una bomba. Aunque fue un fracaso, el atentado solo le generó más desconfianza a Hitler. En abril de 1945, las fuerzas soviéticas estaban en Berlín. Hitler ahora estaba todo el día en su búnker. Él seguía creyendo en un milagro, pero dicho milagro nunca ocurrió. A su vez, seguía dando contraataques imposibles y castigaba a quienes pensaban que la guerra estaba perdida. Cuando se dio cuenta de que la guerra estaba perdida, se fue de forma permanente a su búnker, donde dio pocas órdenes mientras los soviéticos avanzaban sobre Berlín. Estaba muy paranoico y muy mal físicamente. El 29 de abril se casó con su pareja Eva Braun, con quien llevaba varios años. Al otro día, el 30 de abril, Hitler tomó cianuro y se disparó en la cabeza, mientras que Eva también tomó cianuro. Por orden de Hitler, sus cuerpos fueron quemados para que los soviéticos no los encuentren. A su vez, escribió: nuestro pueblo ha fallado y merece la aniquilación. Tras su muerte y la pérdida de otra guerra para Alemania, el mundo entero entró en un periodo de cambio. Comenzaría la Guerra Fría, la carrera espacial y el posterior alunizaje. Europa tuvo que reconstruirse nuevamente. Incontables generales escaparon de Alemania y los alrededores. Algunos fueron a Sudamérica y otros a Estados Unidos para el desarrollo de tecnologías. Millones de muertos a causa del resentimiento y la locura de un hombre sin alma, quien nunca sintió remordimiento por las víctimas. Por eso, Alemania y el resto del mundo, Adolf Hitler es el nombre de una persona que muestra lo más aberrante del ser humano, el genocida más conocido. Sufrió e hizo más por sus creencias y pensamientos nefastos que por Alemania y su gente. Pero parece que el mundo no aprendió nada y sigue repitiendo las acciones que reiteradamente nos llevaron a la destrucción: la guerra.